Bien, ¿estamos en vivo? Sí. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos están viendo y quienes probablemente más tarde nos van a ver en réplica de este video. Mi nombre es Marco Maripán. Hoy en día voy a estar como moderador de este conversatorio que hemos desarrollado el día de hoy, en el cual hemos denominado Modernización Ley Agencia Nacional de Inteligencia. eh, y bueno, vamos a revisar cuál es el origen y cómo se ahonda, digamos, este nuevo sistema de inteligencia que está llevando adelante el gobierno para poder tener, digamos, de cierta manera un control sobre las acciones que se están desarrollando en lo que ellos llaman el terrorismo de Estado, perdón, el terrorismo civil. Eh, Por diferencia de horario con una de las invitadas, hemos cambiado nuestro conversatorio a esta hora. Normalmente los tenemos a las 8 de la tarde, pero hoy en día lo vamos a iniciar mucho más temprano, que de hecho ya está en vivo. Bueno, para aquellos que no nos han visto anteriormente, le queremos contar. TELAR es un espacio de acción política, social y cultural que trabaja por la construcción del tejido social para alcanzar una nueva sociedad solidaria, democrática, pluralista, con equidad de género y sustentable, con conciencia social y de clase. Eso es este espacio TELAR, un espacio que hemos llevado con mucho esfuerzo y mucho cariño para poder llevar toda la información necesaria para que ustedes, quienes nos ven, puedan estar informados dentro de todo este acontecer político y social. Vamos a iniciar presentando a nuestros invitados. Tenemos el primer invitado, él es Martín Curiche, defensor de los espacios ancestrales y de los derechos del pueblo nación mapuche. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Bien por acá, mi estimado, sin novedad. Te veo que vas viajando. Correcto, voy viajando en estos precisos momentos a la ciudad de Lebu. Perfecto. Esperemos no tengamos problemas de conectividad, estimado. Sé que tu viaje es muy importante y que probablemente más tarde nos cuentes en qué situación te encuentras. Eh, Gracias por aceptar nuestra invitación, Martín. Vamos a continuar con nuestra segunda invitada. Ella es Manuela Arroyo. Ella es doctora en Derecho, abogada de la Alianza Territorio Mapuche, así como también es abogada de Modatina. Manuela, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación y gracias también por este espacio de debate y de discusión pública en Temuco y en todos los territorios por internet. Muchas gracias a ti, Manuela, por aceptar la invitación. Sabemos que te encuentras en otro país y que en estos momentos estás ya a punto de viajar. Así es que, bueno, agradecemos, de hecho, porque me imagino que con tu viaje estarás un poco preocupada con el cómo salir, digamos, pronto para no perder el vuelo y todo aquello. Así que, bueno, de hecho, contarle a la gente, vamos a iniciar primero la conversación con ella para luego darle libertad para que pueda, digamos, hacer su viaje sin inconvenientes. Especialmente hoy en día que el control que se está generando en los aeropuertos por el tema de la pandemia es mucho más intensivo y bueno, es necesario tener, digamos, una holgura de tiempo para aquello. Gracias, Manuela, por estar con nosotros esta tarde. Nuestro tercer invitado es Matías Palma. Él es abogado de la Universidad de Chile, ayudante del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, así como también es parte del proyecto de investigación FONDECIT, la Ley de Control de Armas y sus reformas, la eficiencia de la herramienta punitiva y sus agencias. Hola Martín, ¿cómo te encuentras? Perdón, Matías. Hola Marco, todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que la conversación y el debate que se genere en esta instancia sea muy enriquecedor para todos los que participamos y los que están de público. Eso esperamos, Matías. Esperamos que lo que
podamos entregar desde este espacio pueda servir para todas aquellas organizaciones que hoy en día se encuentran movilizadas para poder generar un cambio en esta sociedad chilena, un cambio para bien, un cambio en donde finalmente se termine priorizando lo que son los derechos y con garantía en el otorgamiento de los mismos. Antes de iniciar nuestra conversación, queremos como espacio TENAR contextualizar la temática en sí. Queremos contarles que actualmente se encuentra en segundo trámite legislativo el proyecto de ley que busca fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia de Estado, que es conformado hoy en día por la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones y Carabineros. Después de la revuelta popular de octubre del 2019, del año pasado, y en plena pandemia, a través de un mensaje enviado al Congreso el pasado mes de junio, el presidente Sebastián Piñera estableció la suma urgencia para revisión del proyecto de ley en el Poder Legislativo. 3 son los objetivos que el Ejecutivo pide discutir en el Congreso. Primero, tiene que ver con crear un Consejo Asesor de Inteligencia que aconseje al presidente y se integre con los ministros del Interior y Defensa, además del subsecretario de esta última cartera. Como segundo objetivo, estaría el diseño de una estrategia nacional de inteligencia, lineamiento que en cada 4 años tendría que elaborar el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, en compañía con los ministros del Interior y Defensa, y que debe contar con aprobación presidencial, únicamente aprobación presidencial. La idea también es crear el cargo del subdirector de agencia con el fin que este puesto incorpore al sistema de inteligencia de Estado nuevos organismos e instituciones afines al trabajo preventivo de inteligencia y estimular las competencias del personal a su cargo. La norma introduce cambios a la ley número 19.974 sobre el sistema de inteligencia de Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia involucrando a las Fuerzas Armadas en el control social. También les dará acceso a datos personales con bajo control judicial. El proyecto considera el uso de agentes encubiertos y, lo más grave, equipara el tratamiento de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas con las del crimen organizado y narcotráfico. Esta reforma, que pone la inteligencia bajo el control directo del presidente, puede significar un paso decisivo hacia la politización de las Fuerzas Armadas y de Orden. Por tanto, el proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia en Chile no solo reformula la institucionalidad en materia de inteligencia, sino que además crea un nuevo paradigma de inteligencia y contrainteligencia política con un activo involucramiento de las Fuerzas Armadas y de Orden en labores de control social y particularmente en materias de criminalización de las protestas sociales y del movimiento social organizado. En síntesis, se crea un sistema de inteligencia centrado en el Poder Ejecutivo y bajo mando directo del presidente de turno, sin límite ni control de instituciones propias de un sistema democrático, lo que supondría una activa participación del Parlamento y organismos especializados de la sociedad civil. Es importante entender esta reforma a la ley dentro de un contexto político de aplicación de la doctrina de seguridad nacional, considerando a las organizaciones sociales y al movimiento popular como enemigo interno, lo que ha quedado de manifiesto en distintos proyectos de ley como son la ley antisaqueos y antibarricadas, ley que permite despliegue de Fuerzas Armadas en infraestructura crítica, reforma a Carabineros, regularización de la aplicación de procedimientos ante la Corte Penal Internacional, convenios entre la Agencia Nacional de Inteligencia y CENAME, uso de las Fuerzas Armadas para controlar el orden público, entre otras medidas, representando todo ello una serie de amenazas al Estado democrático de derechos. En virtud de lo anterior, no se contradice la mencionada ley con la demanda mayoritaria del pueblo chileno expresada durante el estallido social, es decir, ejercer el derecho humano a la libre determinación a través de un genuino proceso constituyente que permita establecer entre todos y todas una nueva institucionalidad democrática que respete y garantice los derechos humanos consagrados en los pactos y convenios suscritos y ratificados por el Estado de Chile y por tanto de aplicación obligatoria. Además, bajo un escenario de pandemia, en medio de una crisis sanitaria con graves consecuencias tanto sociales como económicas en gran parte de la población del país, especialmente la clase trabajadora, nos preguntamos,
¿por qué la urgencia de someter a la revisión la nueva reforma de ley de inteligencia en nuestro país? ¿No debería estar el órgano legislativo promulgando leyes que sean útiles para afrontar hoy en día la crisis sanitaria actual y no lo que se pueda futuramente venir más adelante en relación a un supuesto estallido social que ni siquiera hoy en día existe? Pues bien, para todo aquello hemos tenido a nuestros invitados que amablemente han aceptado esta invitación, y queremos comenzar primero con Manuela, generando la primera pregunta que tenemos dentro de nuestro espacio de conversación. Manuela, ¿cómo influiría, ves tú, la aplicación de facultades del sistema de inteligencia de Estado con relación a esta nueva modernización de la Agencia Nacional de Inteligencia? Ya. Hola, bueno, a todas y todos quienes me están escuchando. Yo tengo preparada una presentación que es sobre el tema de la ley de la agenda criminalizadora del Estado y la ley de modernización. Y un poco como que mi idea es contextualizar como el por qué y el para qué se crean este tipo de leyes, asociado también con los modelos de desarrollo que existen hoy día en Chile. Entonces les voy a compartir. No sé si se puede... ahora voy a compartir. Ahí está. Entonces, ¿se ve ahí, cierto? Ahí se ve. Como para contarles primero, mi nombre es Manuela Arroyo, no soy doctora, soy candidata a doctora en Derecho a la Universidad de Talca, soy abogada de Alianza Territorial Mapuche Modatima. En la actualidad también trabajo como profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Arturo Prat en la región, y también hago un curso de formación general en la UFRO, estoy dando clase en ambos lados, y estoy haciendo mi tesis del doctorado también. También estoy trabajando, como le decía, con la Alianza Territorial Mapuche, con el onco Alberto Curamil. La última acción que hicimos fue presentar una acción de protección en contra de Carabineros de Chile y de Gloria Navellán de APRA por actos de racismo y de incitación al odio y a la violencia, el cual el día de ayer se declaró admisible. Y además, como Modatima, trabajamos en torno a la defensa del agua. Hoy día también formamos lo que es Modatima Gualmapu, y dentro de este trabajo también hemos presentado acciones al interior de Chile y también en la Comisión Interamericana en relación al derecho al agua. Entonces, a partir como un poco de mi experiencia, mi estudio, pero principalmente también de la experiencia que he tenido, más que nada en Curacautín, territorio donde viví muchos años, es que he preparado esta presentación, que es un poco acerca, como tratando de vincular el proceso constitucional, los modelos de desarrollo y la ley de modernización del sistema de inteligencia. Bueno, como para partir, obviamente, yo creo que hoy día también estamos como en un contexto actual que tiene que ver con los cuestionamientos acerca de la Constitución. No sé si puedo silenciar a alguien, porque no escucho a alguien más. Me está interrumpiendo. ¿Ahí, Martín? Ya. Ahí sí. Entonces, como les decía, estamos como en un contexto de cuestionamiento respecto a una constitución política creada en dictadura, que además de que en el fondo es la clave de un ordenamiento jurídico que perpetúa y administra la desigualdad económica, que además es muy rígida en términos de que cuesta modificar las leyes, y digamos particularmente aquellas que tienen que ver con la organización de la Constitución por sus altos quórum. Y además también existe también bastante cuestionamiento democrático en torno a la existencia de un tribunal constitucional, que bien me imagino que comentará después Matías, que finalmente hoy día lo que está haciendo es ser súper conservador en términos de acoger requerimientos de inconstitucionalidad, por ejemplo, por la ley de control de armas. Hoy día todos los chicos que están presos por el estallido social, el Tribunal Constitucional está impidiendo que puedan optar a beneficio. Además de esto, bueno, también estamos dentro de una constitución que niega los derechos fundamentales, por ejemplo, los pueblos indígenas, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la vivienda, etc. Dicho lo anterior, estamos obviamente en un contexto desde un estallido social que hoy día está cuestionando la Constitución, estamos en un proceso de la prueba de la constituyente, y eso también tiene que ver
a mi juicio, como con cuestionamiento respecto al neoliberalismo en Chile, es decir, de las condiciones de materiales de la vida en que nosotros existimos, el tema de las AFP, el tema de las deudas de la educación, además de un modelo extractivista de explotación de la naturaleza, que además ha generado concentración de la riqueza y también de los medios de comunicación, junto también a muchos actos de violencia y de impunidad respecto del Estado, que hasta el día de hoy, digamos, siguen teniendo estas consecuencias. Entonces, a partir como de esta realidad de la Constitución que tenemos, de los efectos del liberalismo como un sistema profundamente desigual, es que existen ciertos cuestionamientos en torno hoy día como al sistema político en que tenemos. Y es clave también tener en consideración, por ejemplo, el hecho de que hoy día, por ejemplo, salieron noticias el 25 de junio, hace un poco tiempo atrás, que se plantea incluso que las claves de la reactivación económica después del COVID, de acuerdo al Banco Mundial, va a ser la profundización del modelo forestal. Entonces, igual les puedo dejar el PowerPoint para que lo puedan leer, pero en el fondo también, como dentro de los debates que existen hoy día de los poderosos, está el tema de profundizar estos modelos forestales, estos modelos extractivistas también. Y ello, por ejemplo, lo podemos ver cómo incluso se ha modificado como, digamos, el mapa, si pueden ver ahí, de que en el siglo XV era puro bosque nativo, el año 2007 finalmente casi son puras plantaciones forestales, existiendo un profundo cambio del uso del suelo, disminución de 5,5 millones de hectáreas de árboles nativos, junto también de disposición de una agricultura extensiva y de monocultivo. En el fondo existe una transformación agresiva del territorio, un cambio que ha sido promovido por el Estado y que ha ido de la mano con modelos de colonización interna, es decir, de despojo territorial a los pueblos indígenas, en implantación de un modelo, como les decía, neoliberal y extractivista y poco democrático en términos participativos, porque en el fondo son pocas quienes podemos, digamos, decir en torno a eso. Entonces, por ejemplo, un ejemplo en la implantación del modelo forestal, en el que existe escasez de agua en los veranos, que existe pérdidas de suelo por erosión, contaminación de agroquímicos, destrucción de zonas de protección de los cursos de agua, etcétera, que se profundiza también en el Gualmapu a partir de estos procesos de destrucción sostenida y progresiva del litrofilmonía, de la biodiversidad, el empobrecimiento de la gente, la división también generada por los planes de buena vecindad de las empresas forestales y además de la existencia de corrupción de las élites, de los dueños de esta empresa. Si vemos quiénes son los dueños de las forestales Arauco y de forestales Mininco, son precisamente la familia Angelini y la familia Mate, que son las familias más ricas de Chile y que además estuvieron en la colusión del confort, del tema de la papelera. Entonces vamos a ir viendo cómo finalmente esto sigue sucediendo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, hoy día, en este mapa que hizo mi compañero Pablo Mancilla, que es geógrafo, muestra incluso la cantidad de plantaciones en verde de pinos y de eucalipto en el territorio del Gualmapu. En rojo podemos ver los títulos de Merced Mapuche que existen como en términos legales históricos, y las compras de tierra mapuche solamente están en amarillo, como pueden ver es como el 0,5 del total de lo que existen de plantaciones forestales. Entonces esto para nosotros, digamos, tiene que ver con un sistema de acumulación por desposesión, como lo plantea un geógrafo que se llama David Harvey, que plantea que, por ejemplo, que para poder, digamos, crear estos espacios de desposesión territorial y de acumulación de riquezas se utilizan tres estrategias. En primer término, un sistema legal que ampara el despojo, es decir, la disposición dentro de un marco de legalidad, como lo podemos ver, por ejemplo, en el Código de Agua chileno de 1981, que establece que los derechos de agua son derechos privados, o, por ejemplo, en el Decreto Supremo 701, que fomenta el subsidio a las empresas forestales por parte del Estado. Finalmente, el Estado es el que le da plata a las empresas forestales para que sigan destruyendo el territorio y enriqueciendo a los más ricos. Y además va de la mano de la provisión de subsidios de infraestructura, carreteras, para que el capital se desarrolle y pueda mover su mercancía. Y además, en tercer término, y creo en eso quiero hacer el link con el tema de hoy, con la implementación de un sistema de seguridad, un aparato policial y militar que se instala en los territorios usurpados. Entonces, a partir como de este sistema legal y de un sistema de seguridad, se va configurando también un sistema legal que ampara el despojo, como les decía en un principio, la Constitución, el Decreto Supremo 701, que fomenta las plantaciones forestales, y el Código de Agua. Así las cosas, como en tercer término, vemos que existe hoy día también la proyección de una agenda criminalizadora por parte del Estado, que lo que hace y apunta a una reconfiguración autoritaria del Estado de Chile en un contexto político de aplicación de la doctrina de seguridad nacional, es decir,
lo que está planteando hoy día el Estado de Chile, el gobierno, es que existe un enemigo interno que hay que neutralizar, toda vez que en el fondo, para poder llevar a cabo estos modelos de desarrollo extractivista, esta profundización del capitalismo, se requiere también de contener aquellas como manifestaciones sociales que buscan oponerse a estos modelos de desarrollo, y como por ejemplo el caso de las comunidades mapuche en el Gualmapu, como fue también el estallido social, y en el fondo vamos a ver que finalmente el Estado el que opera aplicando la violencia para sojuzgar dichas manifestaciones. Dado lo anterior, vamos a ver que dentro de esta agenda criminalizadora podemos encontrar, ejemplo, la ley anti-saqueo y antibarricadas que se promulgó con posterioridad al estallido social, y por otro lado está la ley de infraestructura crítica, que va muy de la mano con la ley de modernización del Sistema Nacional de Inteligencia, por lo que permite que las Fuerzas Armadas se desplieguen operativamente al interior del Estado de Chile. Es decir, como que si bien yo no estoy a favor de la existencia de las Fuerzas Armadas, existen un objetivo como teórico de para qué existen las Fuerzas Armadas, que es para proteger a Chile como de la invasión extranjera o del terrorismo extranjero, no sé. Y lo que está haciendo hoy día el gobierno, a partir de la ley de infraestructura crítica y de la ley de modernización del Sistema Nacional de Inteligencia, es permitir que el Ejército de Chile se despliegue tanto como a niveles de inteligencia como a niveles operativos al interior del país, evidentemente para controlar y reprimir a quienes considera como el enemigo interno, que son todas estas disidencias interiores al interior del Estado de Chile. Por ejemplo, también hoy día hay un proyecto de ley que se asocia mucho a la presión que ejercieron los camioneros en los últimos días, que es la ley del hurto de madera, que lo que busca es sancionar aún más como todas las acciones directas en contra de las forestales, sancionando y, por ejemplo, aplicando como agentes encubiertos, testigos secretos, seguimientos por ADN, a quienes roban madera. Es decir, hoy día existe una protección mucho más fuerte de la propiedad que de la vida en el ordenamiento jurídico chileno. Así las cosas, dentro como de este contexto que yo les decía, de despojo por desposesión, en el que los sistemas legales de cierta forma justifican y legitiman este tipo de control sobre los territorios, también se instala un sistema de seguridad. Y dentro de eso, en esta línea, es que hoy día se está debatiendo el proyecto de la ley de modernización de la Agencia Nacional de Inteligencia, que, como bien señalabas en un principio, lo que hace es ampliar las facultades del sistema de inteligencia como una idea, un paradigma de una inteligencia proactiva, que es lo que plantean dentro del proyecto de ley. Además, propone la existencia de agentes encubiertos que se pueden infiltrar en las organizaciones sociales, y la decisión de qué organizaciones se investigan dependerá únicamente del director de la ANI, es decir, hay un sujeto que va a ser elegido por el gobierno de turno, que va a determinar qué organizaciones sociales o qué organizaciones políticas deben ser investigadas y se deben filtrar en ellas. Y de esta manera se va instalando como un modo de concebir a las organizaciones políticas y sociales como un enemigo interno. De esta forma, yo creo que es súper interesante. Vamos a ir viendo, ahí la hice súper corta, como en el fondo hoy día existe un proyecto de ley que lo que apunta es a modernizar un sistema de inteligencia, a unificarlo en las distintas ramas, dado que evidentemente a partir del estallido social, a partir de todo lo que pasa y lo que ha pasado históricamente en el Gualmapu, existen un montón de disidencias, un montón de expresiones de protesta que lo que buscan es modificar el modelo y en vez de, como digamos, profundizar la democracia y decir, bueno, dialoguemos y conversemos y vemos cómo transformamos esto en beneficio de todos y todas, finalmente lo que está haciendo como este proyecto del gobierno, lo que hacen es como cerrar dentro de un marco encerrar lo que ellos consideran que es legítimo y todo lo que queda allá afuera, que es desde hacer barricadas, que también son formas de participación política, organizarse social y políticamente, es parte, digamos, de lo que se considera como un enemigo interno, es también una amenaza para el orden público, y por lo tanto, cualquiera de nosotros, nosotras que nos organizamos, ya sea por defensa del agua, por la naturaleza, en nuestras comunidades, por ciertos derechos que consideremos legítimos y válidos, podemos ser sujetos de investigación por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia. Eso así como a grandes rasgos. Súper completa tu presentación, Manuela. De hecho, me gustó demasiado el que hayas contextualizado la lucha del movimiento mapuche y así también de las organizaciones medioambientales con la defensa de los territorios y del medio ambiente. Y sobre aquello, derivarlo hacia esta criminalización que
que busca el Estado instalar con todos los movimientos sociales que finalmente le hacen ruido y pareciera que les molestase en el avanzar con su agenda de gobierno, cuando en definitiva debiesen de tomar acciones políticas del diálogo, de la conversación. Ahora, Manuela, quisiéramos preguntarte, dentro de tu expertise, ¿cuáles son las herramientas actuales que tiene la sociedad civil y organizaciones sociales ante el proyecto que moderniza la Agencia Nacional de Inteligencia? Sí, o sea, yo creo que el problema, yo creo que viene muy dado porque tal como pasa como en otros proyectos de ley, quienes, o sea, yo nunca he votado, pero ahora voy a votar por el apruebo, quienes votan por sus representantes, ya sea en el Parlamento o en diputados, el Senado, etcétera, existe poco control respecto a las decisiones que las representantes pueden tomar. Por ejemplo, yo creo que todos quienes participamos dentro de lo que pasó en el estallido social estamos en contra de que se criminalice el hacer una barricada, en contra de que se criminalice como, no sé, tomarse algo, participar en una manifestación. Y finalmente esos proyectos de ley se aprobaron con votos de que uno podría concebir como personas progresistas. Entonces, ¿de qué forma la ciudadanía o nosotros, el pueblo, finalmente controlamos las decisiones de nuestros representantes? Es un tema súper interesante. Por ahora creo que ya el hecho de que a partir, digamos, de la existencia de estos debates y a partir de la existencia de una conciencia respecto a los proyectos de ley que se están dando, porque muchas veces son muy a puertas cerradas, finalmente igual estamos generando espacios de presión en torno a aquello. Ahora, yo creo que es súper importante también y quiero ser como súper clara con eso, yo no creo que el cambio de la Constitución sea el objetivo último al cual tenemos que llegar. Creo que es parte de una transformación social que es mucho más amplia y que también tiene que ver como con fortalecer las organizaciones civiles, las comunidades, los territorios, pero sí en el elemento de que, digamos, podamos modificar la Constitución, eso también podría permitir que este tipo de leyes quedaran sin efecto o que finalmente fueran inconstitucionales. Yo creo que eso también puede ser una opción, pero hoy día en lo que estamos también, como todavía se está votando, y hoy día también existe una presión social respecto de los parlamentarios y las parlamentarias, creo que es súper importante también poder generar este tipo de presiones, de información y manifestarse en contra, digamos, de lo que puede ser también una afectación súper intensa respecto a nuestra privacidad y de nuestra libertad también, como bien lo explicará Martín, que él también estuvo en el caso Huracán. Yo soy su abogada, también muchas veces lo que informa la policía, lo que informa Carabineros no es verdad. Entonces, es grave cuando eso también altera y afecta la libertad de una persona, su honra, y estamos hablando de temas sumamente graves. Eso llama mucho la atención. De hecho, lo último que has mencionado, esta manipulación, por ejemplo, de evidencias que se presentó en el caso Huracán, que fue ya grotesco, algo que no tiene nombre y ciertamente reparo alguno, puesto que el daño que se le generaron a los comuneros al meterlos presos durante todo ese tiempo, sin tener claridad sobre su acto, digamos, delictual o así definirlo como culpables, es un error netamente de Estado y de la misma estructura con el cual hoy en día nos movemos, la ciudadanía en su conjunto. Vimos cómo en el estallido social se criminalizó inmediatamente todo acto de desnotamiento sobre el programa de gobierno que estaba llevando a cabo Sebastián Piñera, que en definitiva no estaba solucionando las problemáticas de Chile, al contrario, estaba generando aumento en los costos, estaba generando menos garantización de los derechos. Y eso es lo preocupante, porque en definitiva si la ciudadanía quiere expresarse, la única manera que lo tiene de hacer, si no es en el proceso democrático de las elecciones, es en las calles. No existe otra manera. El Estado, los gobiernos no hacen caso omiso, inclusive con las encuestas ciudadanas. Muchas veces esas encuestas no son vinculantes, entonces nos quedan muy pocas herramientas para poder intervenir en todo lo que es el proceso social. Y ahí es donde está la pregunta, ahí es donde existe digamos, la inquietud sobre este proyecto de ley, que inclusive criminaliza a aquellas personas que van encapuchados, que claramente las capuchas se relacionan por no generar persecuciones políticas posteriores. Hechos que vivimos en el estallido social, detenciones ilegales, detenciones
de personales como civiles, en donde uno no sabía si la gente estaba siendo raptada o era un proceso formal que se estaba llevando a cabo. Esas irregularidades son las que complican y que en este caso con el proyecto ley se pueden acrecentar aún más. Eh, Hoy en día estamos todos con mascarillas, eso va a ser condición como si fuese una capucha más. Hay mucha preocupación sobre aquello. Las intervenciones. Eso te quería consultar, Manuela. Tú debes tener más conocimiento sobre aquello, más que digamos quienes te estamos escuchando. Y bueno, los panelistas obviamente igual sabrán sobre la situación, pero las intervenciones ya existen. Hay temas de la policía de investigaciones genera, digamos, actos de investigación con infiltrados. Existe ya la utilización de la intervención de equipos tecnológicos que deben ser aprobadas, entiendo yo, por algún magistrado. Eso es así, ¿cierto, Manuela? Sí, o sea, mira, te cuento que nosotros igual que, y nosotras que venimos trabajando en el Gualmapu hace rato, uno ve que si bien la ley antiterrorista, por ejemplo, no ha sido aplicada por la Corte Suprema y finalmente los tribunales no la están aplicando en las condenas, sí está pasando que se utiliza para como las etapas investigativas. Y la ley antiterrorista, como la ley, permite, por ejemplo, la utilización de agentes encubiertos, de seguimientos de personas, de fotografía. Gracias por los comentarios, René. Y eso está permitido por la ley. De hecho, cuando nosotros tuvimos acceso al caso de Operación Huracán, nos dimos cuenta que incluso ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco habían autorizado las interceptaciones telefónicas de la abogada Karina Riquelme, del abogado Nelson Miranda y mía. Y sabemos que, y tenemos absoluta constancia de que nos sacaban fotografías fuera de la casa, que no intervenían los teléfonos y bla, pero igual eso es súper marginal en relación a lo que le pasa a otra gente, como lo que le pasó a Martín y lo que vive la gente en sus comunidades, pero nosotros no somos el centro. Pero así te digo que en el fondo eso existe, está legitimado por la vía de la ley antiterrorista, pero el tema es que hoy día con la ley de seguridad, con de modernización de la ANI, con la ley del hurto de madera, lo que quiere incluso hacer es expandirse como todo este tipo de mecanismos y de medidas intrusivas, se llama como técnicamente, a etapas investigativas, con lo que igual afecta un montón de derechos de las personas, es decir, que queremos tener al Estado vigilándonos 24 horas, nuestros teléfonos, o sea, igual imagínate, ahora estamos todos ahí como en cuarentena, la única forma de hablar con las personas que tenemos a través del teléfono, de las redes sociales, y todo eso puede estar intervenido, todas tus comunicaciones con tu familia pueden estar intervenidas, y eso es algo que no puede suceder si no estamos aquí en el gran hermano, en el fondo ese tipo de control. Y por otro lado, no, se me olvidó lo que estaba diciendo, pero creo que eso es súper importante también como, eso es lo que quería decir, que también a mí estoy ahora trabajando en la defensa de algunos muchachos que están privados de libertad por el estallido social. Muchos de ellos logré que salieran libres, logramos que eso, muchos otros siguen presos. Pero cuando uno ve las carpetas investigativas, tú vas a ver que todos fueron detenidos porque había un carabinero al lado de ellos vestido de civil, encapuchado, vestido así con zapatillas, choras, así todo punky, que finalmente son agentes encubiertos que le sacan fotografía a los jóvenes que están protestando. Entonces, y por eso los detienen, porque porque dentro de la gente que está en la calle, en la primera línea, hay muchos policías infiltrados y eso existe. Por eso existe la CIP, que es el Sistema de Inteligencia Policial, existen los agentes de la PDI, existe la unidad de la CIPOLCAR, que es el Sistema de Inteligencia Policial de Carabineros. Eso existe y se aplica hoy día. Entonces, también súper interesante su pregunta, porque en el fondo también el llamado a ser cuidadoso, a ser cuidadosa, a cuidarnos, porque finalmente esto no es un juego, el Estado está ahí vigilándote y está interviniendo nuestras vidas, con lo que se quiere hacer con esta ley, digamos, a intensificar aún más, digamos, la afectación de estos derechos, entonces, a poner ojo y a cuidarse. Sí, a poner ojo y a cuidarse porque tenemos el legítimo derecho de ser parte de la construcción de un mejor Chile. Lo vivimos en carne propia, en las asambleas, de hecho acá en el sector en el cual vivo, 2 veces llegó Carabinero a una sede de una junta de vecinos donde estábamos reunidos conversando sobre política, sobre el sistema previsional de Chile,
interiorizándonos sobre la materia, porque esto también ha sido un renacer del conocimiento cívico-social. La gente anterior a esto no estaba tan involucrada. Hoy en día la gente se chuta, tengo que saber sobre estas materias para poder opinar. No puedo quedarme afuera de este proceso. Y en esos escenarios llegaron 2 veces 2 piquetes de carabineros armados pero hasta los dientes, con la intención de querer ingresar y con una postura bastante agresiva. Nosotros obviamente no caímos en el juego y finalmente tuvieron que retirarse las 2 veces. Pero esas situaciones ocurrieron y nosotros no sabíamos cómo llegaban, o sea, intervenciones, conocimientos sobre los actos, inclusive actos tan simples, de tan poca profundidad, digamos, para lo que es el orden público, también estaban en conocimiento y también existía represión sobre aquello. Imagínense cómo ocurre aquello con el movimiento mapuche. Martín, no sé si tú me escuchas. Sí, igual yo Disculpa, como antes, sí, para no salir. sí, eso te iba, sí, antes de ingresar, Martín, quería consultarte, tú debes de retirarte en estos momentos con extrema urgencia, por lo que mencionaba anteriormente, ¿cierto? Sí, porque me voy yendo al aeropuerto. Te quería bueno, agradecer también y también decirte a Marco y a la gente que nos esté escuchando que yo creo que igual, yo igual soy profe constitucional, estoy haciendo un doctorado, entonces igual si de repente se requiere dentro de la asamblea, dentro de los territorios, hacer cursos, hacer charlas, yo creo que igual, yo igual creo que con la gente que son estudiantes de Derecho o colegas que son profes también, podemos levantar eso, se está levantando en otros lados, creo que hoy día es el momento de educarnos entre todos y de todas y a niveles territoriales creo que es súper importante, como te decía, que en un principio que la ciudadanía y el pueblo organizado también decida cómo quiere controlar, cómo quiere construir el país. Creo que no es suficiente con delegar, tenemos que buscar las fórmulas que superen. O sea, yo creo que hoy día no se va a resolver todo en el Estado, ni en los privados, como ni en la empresa ni en el Estado, sino que también es el pueblo organizado, es la ciudadanía, son las comunidades las que tienen que decidir sobre sus territorios, sobre el país que queremos vivir, y más aún en el Gualmapu, donde vemos la amenaza de la afectación medioambiental. Eso, no más control, no más represión y muchas gracias por la invitación y como te decía, lo que necesiten también, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Manuela. Vamos a estar en contacto contigo entonces porque realmente nosotros queremos ser un aporte, entregar información al pueblo sobre este proceso y de qué mejor manera que con gente que tiene mucha más expertise que uno que nos pueda orientar, guiar para después tener una opinión más amplia y argumentar con solidez. Muchas gracias, Manuela, por haber aceptado la invitación. Estaremos viéndonos nuevamente. Buen viaje. Cuídate mucho. Los aeropuertos de la pública es de alto riesgo. Que estés muy bien. Chao. Chao. Bueno, nos despedimos de Manuela porque ella efectivamente tenía que tomar el vuelo con urgencia. De hecho, y nada, vamos a seguir la conversación. Queremos consultarle en estos momentos al Penny, Martín Curiche. Bueno, en definitiva, en el marco de la operación Huracán, Martín, queremos llevarte a ese espacio, porque dentro de todo nosotros entendemos que esta modernización de de la Agencia Nacional de Inteligencia tiene relación también, o puede traspolarse lo que ocurrió con el caso Huracán. Martín, primero que nada, ¿cómo vivió, has vivido en ese momento la vulneración de tus derechos por parte del Estado durante su juicio, el encarcelamiento y bueno, y la posterior libertad? Martín, ¿se nos puedes comentar? Bueno, como todos saben, ese sucedió en septiembre del Te 2017. escuchamos. ¿Me escuchas, cierto? Ya. Pasó también por un estallido, se puede decir un estallido de crear conciencia. En ese tiempo habían unos peñis en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Empezó un movimiento firme en las calles y de hecho las secundarias fueron un gran aporte en ese entonces, en la cual yo empecé a apoyar las movilizaciones tanto más que nada en la ciudad. Y cuando llegó el tema de la represión, el encarcelamiento y posterior libertad,
la ciudadanía en general mira con desprecio en una primera instancia. En una primera instancia era complicado buscar trabajo, miraban el nombre, miraban el carnet y decían, chuta, ¿qué hacemos? ¿Contratamos o no contratamos? Por el nivel de la acusación que estaban en ese entonces el tema de Huracán. Pero en general, uno cuando empieza a meterse o a difundir la injusticia que se comete con el pueblo mapuche, uno asume toda la responsabilidad que viene, ¿no? Y también es un deber, pues si no lo hace uno, no vamos a esperar que las personas que vengan atrás de otro lo hagan, pues. No es un delito defender a un peñi que está injustamente encarcelado, no es un delito defender los espacios sagrados para nosotros. Sí, no, claramente eso como tal jamás ha sido un delito, la defensa de los territorios. Ahora, la complejidad que se presenta es sobre la criminalización sobre esa defensa de los territorios. Y acá lo que ha ocurrido finalmente en el caso Huracán fue de forma grotesca la implementación de evidencias falsas. Y esa es la preocupación que existe hoy en día con lo que es la reforma, esta modernización de la Agencia Nacional de Inteligencia, o esta doctrina de Estado en donde busca incorporar e instalar la percepción del enemigo interno. O sea, todo aquel que no esté de acuerdo con el programa de gobierno, que quiera expresarse libremente con el derecho fundamental que tenemos, de hecho, en nuestra Carta Magna, no lo va a poder hacer. Por tanto, incluso hasta pudiese resultar inconstitucional esta ley, pero al parecer los políticos no lo ven así. Martín, ¿qué percepción tiene? Bueno, son leyes que para perjudicar a los mapuches netamente. No existe otra palabra para decirlo, son netamente leyes que perjudican directamente a los mapuches, a las personas que tienen el valor de levantarse y oponerse a las diferentes interrupciones que hace el Estado chileno contra las comunidades, contra los territorios mapuches. Efectivamente. Ahora, lo que nosotros vemos es si ya existen mecanismos donde ya hay infiltraciones por parte de las agencias investigativas. ¿Por qué se busca realzar esta modernización de la ANI con privilegios que no van a ser fiscalizados ni controlados y que van a ser netamente presidencialistas? Esa es la preocupación que se tiene. Martín, ¿qué percepción tienes tú respecto a esta reforma de la ley? La verdad es que en ese sentido, como dije anteriormente, son leyes que al mapuche no le favorece porque son netamente, busca inculpar a cualquier movimiento que se levanta tanto en el territorio, en las comunidades, o uno como persona igual cuando tiene la facultad de interiorizarse un poco más dentro de los movimientos que se han dado, dentro en el mundo Winca se puede decir, que también va de la mano, y va aprendiendo más cosas de eso en este caso para el Estado enemigo. Cuando uno aprende o cuando se va integrando, leyendo un poco más, para el Estado ese es un peligro público, y por lo mismo hacen todas las intervenciones o infiltran personas dentro de las comunidades o dentro del territorio. Sí, bueno, de hecho, se conoció en su tiempo la implicación de Raúl Castro Antipán, que fue de hecho un hecho connotado dentro del espacio de la lucha del movimiento mapuche. Así como él, cuantos más sabrán que en definitiva en vez de generar aporte a la investigación, hacen un sesgo y buscan a priori es como nosotros vemos como si en definitiva el Estado ya definiese el culpable sin antes tener las pruebas, y para poder generar la garantía de esa culpabilidad comienzan a desarrollar estas acciones que debilitan, lamentablemente debilitan a la institucionalidad. Una institucionalidad que el movimiento mapuche ya le ha perdido toda confianza y lógicamente con
con todas las situaciones que han ocurrido es totalmente entendible. Hoy en día, con el estallido social, el pueblo chileno también se dio cuenta de que estos actos que ustedes han vivido años tras años, no es algo, no es un baladí, es un hecho completo que se genera en todas las luchas que en definitiva buscan una modificación en la estructura del modelo social chileno. Sobre esta materia, quisiéramos preguntarle en estos momentos a Matías, ¿cuál crees tú, Matías, son los nudos críticos importantes a analizar en este proyecto de ley? Hola. Sí, bueno, antes de entrar en específico en los nudos críticos, quizás como contexto sería bueno tener algunas consideraciones previas. En primer lugar, el hecho de tener servicios de inteligencia yo creo que es un denominador común de los estados modernos. ¿Ya? No hay estado en el mundo que no tenga servicios de inteligencia más o menos complejos, más o menos desarrollados. Y en ese sentido, lo importante o lo crítico de implementar un servicio de inteligencia es que este resuelva tensiones que son propias de estas instituciones. Por ejemplo, un servicio de inteligencia por definición es un riesgo para el ejercicio de derechos democráticos de los ciudadanos. Un servicio de inteligencia, por muy necesaria que tenga que ser esa recopilación de inteligencia, no puede afectar el derecho a la protesta, el derecho a la reunión, el derecho a la organización sindical, etc. Eso yo creo como una primera tensión. Una segunda tensión es que en la dinámica de inteligencia tenemos al servicio por un lado, ¿sí? Y tenemos al consumidor de inteligencia por el otro. El consumidor de inteligencia es, en este caso, el presidente, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, etc. Y otro punto que es crítico, que es importante tener en consideración al momento de regular esta actividad, es que no necesariamente el consumidor de la inteligencia sabe qué es lo que está esperando de esa inteligencia. En este sentido, se abre una ventana, si es que no está bien regulada el servicio, para que el servicio incida en aquellas necesidades, le produzca necesidades al consumidor de inteligencia. Y esto se puede ver con claridad en Walmapu. O sea, evidentemente hay un incentivo para los organismos de inteligencia en Walmapu para decir que hay terrorismo allá, porque de esa manera se consiguen recursos, se consiguen más facultades, se consigue más poder de acción, ¿se entiende? Entonces es como un incentivo medio perverso a que el servicio de inteligencia sobredimensione los riesgos que pueda estar identificando. Yo en lo personal creo que en Chile no hay terrorismo, pero eso parece ser como algo que no está en discusión en la esfera pública, ¿ya? Todo el mundo dice que en el sur hay terrorismo, todo el mundo ha calificado, por ejemplo, algunos bombazos en Santiago como terroristas, de activistas anarquistas, por ejemplo. Entonces, ese es un segundo nudo, no nudo crítico de la ley, sino que tensión que tendría que resolver esta ley adecuadamente. ¿Ya? Primero, democracia. Segundo, este problema de incentivo a producir información o inteligencia real, efectivamente, que dé cuenta de lo que está ocurriendo en el país. Otro elemento importante, otra tensión, es la tendencia a sobreclasificar la información que tienen los servicios de inteligencia. Ya los servicios de inteligencia cuidan su información y por lo tanto el rol de una buena regulación de inteligencia es tratar de que esa información no se quede así como excesivamente clasificada, en el sentido de que, por ejemplo, hay información que el Servicio de Inteligencia de Carabineros tiene que saber entregarle al director de la ANI, pero no tenemos cómo saber si es que se entregó toda la información o no. ¿Cómo yo logro identificar si Carabineros o la PDI se queda con información que no está entregando a la ANI? Entonces, ahí un rol de una buena regulación de la fiscalización aplicable también es importante para resolver esa tensión, la tensión del sobresecretismo.
Y finalmente, algo que se ha comentado harto en esta discusión, en este espacio, es el problema de las doctrinas de seguridad, ¿ya? En particular de la doctrina de seguridad nacional, ¿cierto? Una doctrina de seguridad o una doctrina de inteligencia es el modo en que el Estado interpreta la función que cumple su sistema de inteligencia, ¿ya? Y en el caso de Chile, efectivamente, pareciera que sigue instaurada esta idea de la doctrina de seguridad nacional. O sea, basta con escuchar los discursos de Piñera para el 18 de octubre, ¿ya? Estamos en una guerra contra un enemigo implacable, no me acuerdo cuál era el calificativo, contra el enemigo poderoso, ¿ya? Ese discurso, ese fraseo es característico de una doctrina de seguridad nacional, del enemigo interno. Se trató de instalar que habían infiltrados venezolanos quemando el metro. O sea, evidentemente había todo como casi como una parafernalia media esquizofrénica de decir que aquí estábamos siendo invadidos prácticamente por un enemigo poderoso, ¿ya? Y esa interpretación de la realidad efectivamente incide o determina el modo en que se despliega la inteligencia en un país, ¿ya? Y cuando uno entiende que está en guerra, porque la doctrina de seguridad nacional se implementa en Guerra Fría, en plena Guerra Fría, el gobierno de Nixon es el que empieza con esta instauración de esta doctrina en los gobiernos latinoamericanos. Evidentemente tienden a producirse formas de administrar la inteligencia más autoritarias, ¿cierto? Se empieza a involucrar el ejército o la Fuerza Armada en problemas de domésticos, de inteligencia doméstica, que es algo que se trata de legitimar todavía más con esta ley. Entonces yo diría, esos son como las tensiones que un sistema de inteligencia está llamado a resolver, ¿ya? A administrar adecuadamente. Y el problema es cómo lo resuelve esta ley, ¿ya? Y aquí vamos a entrar ya de lleno en lo que son los nudos críticos. Aquí yo tengo un punteo para que no se me olvide nada. Bueno, vamos partiendo por... En primer lugar, se redefine el concepto de contrainteligencia, ¿ya? La contrainteligencia se suele o se entiende clásicamente como una actividad fundamentalmente destinada a la protección de la defensa nacional, o sea, de la seguridad nacional. Y en ese sentido, es una actividad que desarrollan fundamentalmente las Fuerzas Armadas, que están encargadas institucionalmente de proteger como la integridad nacional, ¿ya? Con este proyecto de ley, aparte de considerarse objetivo de las labores de contrainteligencia, los grupos extranjeros o gobiernos extranjeros, se incorporan lo que son los grupos nacionales, ¿ya? Entonces podríamos entender que se le puede ser destinatario de un procedimiento de contrainteligencia o de una actividad de contrainteligencia una organización mapuche, una organización sindical como la NEP, que ya vimos con esta filtración que hubo, que ya habían sido objetivos de inteligencia, con una organización, no sé, la ACES también aparecía ahí, creo que Modatima también, de hecho, a propósito de la exposición de Manuela. Entonces, se empieza como a difuminar un poco esta separación entre lo que son los problemas de inteligencia domésticos y los problemas de inteligencia externa o extranjera, ¿ya? Siendo que antes de esta ley estaba un poco más claro que la función estaba bien delimitada, o sea, las Fuerzas Armadas se encargaban de los problemas exteriores y las fuerzas policiales o los servicios de inteligencia policial se encargaban de los problemas domésticos, ¿ya? Eso era como y es una distinción que la ley hacía y sigue haciendo, pero con estas modificaciones se empieza a difuminar, ¿ya? Y en ese mismo sentido está la regulación de lo que se conoce como información residual, ¿ya? Entonces, manteniendo esta idea de que las Fuerzas Armadas se encargan de lo externo y las fuerzas policiales de lo interno, la información residual es aquella que las Fuerzas Armadas recopilan, pero que en realidad tiene que ver con problemas internos, ¿ya? O sea, en el ejercicio de esas funciones de inteligencia y contrainteligencia exterior, recopilan cierta información que tiene que ver más bien con organizaciones locales, con problemas que podrían alterar el orden público, la seguridad interior del Estado. Y la ley lo que hace es establecer la obligación de los servicios de inteligencia
de las Fuerzas Armadas para entregarle esa información a los servicios de inteligencia policial, ¿ya? Una vez más, difuminando esta distinción que hasta antes de la ley estaba más o menos clara, ¿cierto? Que las Fuerzas Armadas no se podían meter en problemas en asuntos internos, ¿ya? ¿Y cuál es el problema de esto? Que se entiende generalmente, ahí hay como un consenso de que un sistema de inteligencia que concentra burocráticamente estos dos ámbitos de la inteligencia, la interna y la externa, en un solo aparataje burocrático, es necesariamente, o es por definición, un sistema más autoritario, ¿ya? Un sistema democrático debe tender a hacer una separación lo más estricta posible entre los problemas o el servicio de inteligencia interno y externo. Porque si no tenemos un solo gran servicio de inteligencia que es como un panóptico, digamos, que lo controla todo y que hace inteligencia contra todo, entonces este proyecto de ley, a mi juicio, viene a desdibujar esta separación que es sana que exista, que es necesaria, porque si no vamos a tener al ejército en la Alameda, tal como estaban ahora la PDI y Carabineros, infiltrándose en las protestas, ¿ya? Lo mismo en Gualmapu, Castro Antipán fue un infiltrado de la Cipolcar, quizá ahora nos infiltre la DINE del ejército, no sé, ese es como el problema que abre esta regulación que es medio ambigua en ese sentido, ¿ya? Eso como dos primeros puntos nudos críticos. En otro elemento importante está la creación de la Estrategia Nacional de Inteligencia, que mencionaba un poco Marco al principio en la presentación. La Estrategia Nacional de Inteligencia es así como un programa de inteligencia donde se definen las prioridades que va a tener la actividad de inteligencia en el país. El problema es que del modo en que está diseñada, esto parece ser como más bien un programa de gobierno en materia de inteligencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero, que lo aprueba es el presidente, ¿ya? Y más encima es cada 4 años, o sea, coincide con los periodos presidenciales. Entonces vamos a tener que cada gobierno va a agarrar todo el sistema de inteligencia y lo va a acomodar a su propio programa de gobierno. De modo tal que se politiza en exceso un servicio o una función del Estado que es sumamente sensible. Entonces vamos a tener aquí al presidente de turno modificando las prioridades, no sabe que persigan a este grupo. Yo creo que en el fondo los más riesgosos son este grupo y después va a venir otro presidente que va a cambiar el paradigma. Entonces no vamos a tener un efectivo rol democrático o de fortalecimiento de la democracia a propósito del modo en que se concibe el servicio de inteligencia en Chile. No sé si se va entendiendo hasta ahí, no sé si hay preguntas. No, la verdad es que está quedando bastante claro, por lo menos a mi percepción. Una cosa compleja que se evidencia que de lo que tú has mencionado es que van a haber más institucionalidades en el proceso investigativo. Y ya vemos que hoy en día existen complicaciones cuando la investigación la está desarrollando por un lado la PDI y por el otro lado la está desarrollando Carabineros, que digamos, no resultan de público conocimiento para la ciudadanía, pero si uno comienza a investigar muchas veces se contraponen los resultados de aquellas investigaciones o no tienen, digamos, el mismo resultado. No son muy similares. Entonces, si incorporamos a otra más, que son las Fuerzas Armadas, como tú mencionabas, ¿quién va a velar qué cosa? ¿Sobre qué temática se va a incorporar cada uno? Y bien sabemos que hoy en día las Fuerzas Armadas tienen una capacidad de control relacionada digamos, con la guerra, dice llanamente. No tienen una expertise tan acabada, digámoslo entre comillas, como así lo debiese tener Carabineros, que si bien se les instruye, por ejemplo, de utilizar los balines que no pueden ser disparados de forma directa, aunque no las cumplen, pero sí son instruidos, las Fuerzas Armadas no tienen ese proceso de capacitación. Por tanto, resulta ser mucho más complejo cómo van a mediar ellos este sistema de investigaciones, esta triplicidad o cuatriplicidad ya de intervinientes sobre estas materias, y que bien tú dices, afectan directamente hacia el consumidor de inteligencia que has denominado tú.
O sea, en definitiva, cada institucionalidad finalmente puede comenzar a determinar, según sus pensares políticos de cada uno de los directores de esos servicios, la línea política que debe desarrollar cada gobierno y que lamentablemente puede ir cambiando de gobierno en gobierno, algo Claro. bastante complejo. Sí, bueno, en ese sentido, respecto de las investigaciones, como estaba introduciendo, también hay nudos críticos de esta ley en el ámbito de los procedimientos especiales de obtención de información, como se los define. Ahora, este no es un nudo crítico tanto por lo que se innova, sino más bien tanto por lo que se omite innovar, ¿ya? Entonces, Mm. uno lee el proyecto y dice modernización del sistema, pero en realidad, más que modernizar, es como profundizar el modelo, porque aquellos diagnósticos que se han hecho y que identifican puntos particularmente problemáticos no se abordan adecuadamente, ¿ya? Y en ese sentido, ¿qué es lo que uno podría esperar que se hubiera hecho y no se hizo? En primer lugar, no se modifica el modo en que se tiene que producir la autorización judicial para proceder a interceptar comunicaciones o a interceptar medios tecnológicos, ya computadores, celulares, que fue lo que pasó en Operación Huracán, digamos. O sea, toda la investigación estaba sobre este supuesto programa Antorcha del profesor Smith, que supuestamente extraía los mensajes de los Peñi, ¿ya? ¿Cuál es el problema que actualmente se ha identificado que existe respecto de estos procesos? Es que, a diferencia de lo que puede ocurrir en materia de un procedimiento penal propiamente tal, aquí lo que ocurre es que la autorización para intervenir en las comunicaciones las da un ministro de Corte de Apelaciones, en este caso fue un ministro de la Corte de Temuco, por la zona donde se hicieron las intervenciones, pero no hay en la ley ninguna regulación de fondo que permita, por así decirlo, un estándar que tenga que permita al juez, digamos en este caso, tener un estándar que aplicar para dar procedencia a esta solicitud. Entonces, lo que pasa en la práctica es que esto es más bien una formalidad, digamos, un trámite, ¿ya? Va al servicio de inteligencia, pide el permiso, le dan el permiso y se inicia la interceptación de las comunicaciones, sin que haya un examen de fondo de la necesidad, de la idoneidad de la medida, porque aquí en el fondo se está produciendo una afectación grave a las garantías, que un poco lo que vamos a hablar después, pero una afectación grave a las garantías de la privacidad de las comunicaciones, de la intimidad, y que tal como está regulada la ley ahora, que no se produce un cambio al respecto, pasa colado que van, piden permiso, se da el permiso sin mayor trámite y empieza la interceptación. Y más grave aún, hay casos como en la Operación Huracán, que esta autorización se dio con efecto retroactivo. O sea, el servicio de inteligencia empezó la interceptación de comunicaciones y al tiempo después fue a pedir permiso. O sea, una total desregulación, una total desformalización de un procedimiento que debiese ser súper delicado. O sea, en el fondo le están dando permiso al Estado para hackear teléfono, para pinchar correo, o sea, para meterse de lleno en toda la intimidad de las comunicaciones de las personas. Entonces, es extraña que esta ley que viene a modernizar el sistema no se haga cargo de uno de los diagnósticos más graves de este sistema, ¿ya? En ese mismo sentido, actualmente, y lo que es todavía más grave, los servicios de inteligencia no tienen que pedirle permiso a nadie para infiltrar agentes encubiertos en las organizaciones que están investigando, ¿ya? En particular, esto es grave respecto de los servicios de inteligencia policial, que, o sea, para meter agentes en la primera línea, como decía Manuela, la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros no tuvo que pedirle permiso a nadie, porque la ley no les exige pedirle permiso a nadie, ¿ya? Entonces, pasa aquí que si ya la interceptación de comunicaciones es grave, la infiltración de agentes o el reclute de informantes está absolutamente desregulado. El único que tiene que dar permiso es el encargado de inteligencia del servicio de inteligencia respectivo, ¿ya? Sin que haya ningún control jurisdiccional, ningún control de parte del Congreso, de Contraloría. Hay varios diseños que se podrían adoptar. Y eso es distinto, por ejemplo, de lo que ocurre en ley de drogas, que lo autoriza el fiscal a cargo de la investigación. Ahora el problema, y que paso a eso ahora mismo, es que aquí no hay ninguna investigación judicializada o desjudicializada. O sea, aquí lo que hay es una investigación policial
que no regula ningún fiscal, ¿ya? O sea, eso es un problema en sí mismo que después vamos a ver a propósito del debido proceso, ¿ya? Pero efectivamente uno esperaría que una modernización del sistema también estableciera más requisitos para que los servicios de inteligencia policial empezaran con diligencias tan graves, tan gravosas como la infiltración de agentes o el reclute de informantes. Y lo que es más grave aún es que en estos mismos términos ahora la ANI pasa a tener agentes operativos, ¿ya? Antes de esta ley, la ANI cumplía un rol más bien de coordinación, de supervisión del sistema de inteligencia, pero ahora pasa a tener facultades operativas. Es el mismo director de la ANI el que, por decirlo en lenguaje más común, le pide prestado unos agentes a la PDI o a Carabineros, y esos agentes ahora pasan a obedecerle al director de la ANI. Es así de dramático la modificación que propone el proyecto de ley, y sin que a cambio se establezca ningún tipo de regulación al respecto, ¿ya? Más allá de las responsabilidades penales o administrativas que correspondan si es que se cometen delitos en el ejercicio de esas funciones, ya que eso ya existía antes del proyecto de ley. Y tampoco, que por último, esta tensión entre democracia e inteligencia, tampoco se agregan grandes cambios o grandes avances en términos de control externo del sistema de inteligencia, ¿ya? Actualmente lo que tenemos es que, ya está clara la exposición, dicen, así que perfecto. Actualmente lo que tenemos es que el sistema de inteligencia se fiscaliza por la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y existe como una fiscalización de una comisión especial, creo que es la de Inteligencia o la de Defensa Nacional, que constantemente está fiscalizando, solicitando información, tiene que rendirse por el director de la ANI, tiene que entregarse un informe anual, que ahora con el proyecto de ley pasa a ser semestral, pero en términos orgánicos no cambia mucho. Y se agrega también que la Estrategia Nacional de Inteligencia se tiene que rendir cuenta al Senado, ¿ya? Se incorpora al Senado en ese rol fiscalizador. Pero uno esperaría, o sea, respecto de las formas de control externo que hay, uno esperaría, por ejemplo, que aquí anduve buscando otro modelo en otros países, por ejemplo, acceso a materias clasificadas, ¿ya? Establecer una comisión en el Congreso que tenga obligación de guardar secreto, claramente, pero que tenga la posibilidad de acceder a materias clasificadas de la información que recopilan los servicios de inteligencia, ¿ya? De manera que exista un control más de fondo de qué es lo que se está investigando y ver un poco cómo se condice eso con la estrategia de inteligencia, que ojalá el Congreso también interviniera en la determinación de esa estrategia, ¿ya? Entonces, ese es un elemento que no tenemos en Chile, que es acceso a las materias clasificadas. Del mismo modo, citar a prestar declaración, no tan solo a los directores de los servicios de inteligencia, sino también a otros intervinientes en esta comunidad de inteligencia que independiente de la jerarquía, ya tener libertad en ese sentido, para citar al que estuvo encargado de la operación, para citar al que ejecutó el procedimiento de inteligencia en particular, etcétera. Otro elemento que podría ser importante también es ir a las instalaciones, ¿ya? Tenemos un problema aquí, o sea, desde el punto de vista mío no fue tanto un problema porque fue un poco una especie de democratización forzosa del sistema de inteligencia, pero en octubre se infiltró todo el sistema de información de Carabineros, ¿ya? Se infiltró y se difundió un montón de información sobre armamento, sobre dotaciones, sobre permisos de vacaciones, etcétera. Entonces, fiscalizar las instalaciones, fiscalizar qué tan modernas son, en qué términos se da este trabajo de inteligencia, también es un ejercicio de transparencia y de democratización de lo que es la inteligencia. Entonces, esos serían como controles que uno esperaría que se adoptaran en un sistema de inteligencia democrático que tendiera a terminar con este autoritarismo, con esta doctrina de seguridad nacional que está implementada en Chile como modelo de forma de entender la inteligencia. Y respecto a la exclusividad de la información, que es un poco lo que creo que es como el enganche entre el tema que viene, es problemático en sí mismo que la información de inteligencia se ocupe como prueba de cargo en un proceso penal. ¿Por qué es problemático? Por lo que acabamos de ver con Huracán.
el modo en que se obtiene esa información, el no resguardo de las garantías con que se dan permisos de interceptar comunicaciones o de infiltrar a gente, es absolutamente distinto de todas las garantías que están vigentes en un proceso penal, en un proceso de investigación que dirige la Fiscalía. Aparte, lo que ocurre aquí es que, o sea, a ver, por poner un ejemplo, cuando uno va a un control de detención, las policías tienen absolutamente regulado qué pueden hacer y qué no pueden hacer cuando te detienen. Te tienen que leer los derechos, tienen que, si es que te controlaron la identidad, tenían que tener varios indicios, un indicio grave de que estabas cometiendo un delito, y lo que está absolutamente prohibido es que se ejecuten actividades de investigación autónoma por parte de las policías. Y pareciera ser que esto está sobre todo en el sur, en el Gualmapu, esta regla se invierte y es así como una gallina de los huevos de oro, porque lo que ocurre en realidad es que toda la investigación se realiza de manera autónoma por los servicios de inteligencia y llegan al fiscal y llegan con el ofertón, digamos. ¿Sabe qué, fiscal? Tenemos aquí las interceptaciones de todos los dirigentes mapuches que estuvieron, de todos los peñas que estuvieron ahí en la Operación Huracán, les tenemos interceptados los WhatsApp, los llamados de teléfono, o sea, todo el ofertón, y el fiscal llega, dice ya, manda la orden de detención y se lo formaliza, sin que haya existido ningún control judicial, sin que haya existido ningún principio de objetividad, ¿cierto? Porque la Fiscalía tiene la obligación de investigar para los dos lados, tanto, o sea, en teoría, legalmente, la Fiscalía tiene la obligación de investigar tanto las pruebas incriminatorias como las pruebas que permitan absolver al imputado, ¿ya? Aquí eso no rige, porque no es la función de la inteligencia hacer una investigación penal, sino que tiene otra función, ¿ya? Por lo tanto, cuando se mezclan estos sistemas, el sistema de inteligencia con el de investigación penal, ocurren estas cosas, que se afecta la libertad de las personas sin cumplir con los estándares que los tratados internacionales, que la misma ley chilena establece para que se pueda afectar la libertad de las personas de manera tan grave como prisión preventiva, que fue lo que pasó en Huracán. ¿Ya? Eso yo creo que son como los nudos críticos de esta reforma. Mire, de hecho diste varios tips que pueden ser incorporados dentro de esta reforma a la ANI, o modernización, como le han llamado, modernización y fortalecimiento de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y una que es bastante clara y que de hecho creo que el Parlamento está intentando incorporar dentro de la ley, pero que al final, al parecer, no tiene los votos por una mayoría, digamos, de gobierno, es que se incorpore de estos procesos investigativos a la misma Comisión de Interior, Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, que sería como lo lógico, que se transparentase todo proceso de investigación en un escenario mucho más amplio que obviamente resguardando el secreto lógico y oportuno de cada proceso investigativo. Pero es necesario, no puede quedar tomado solamente por una sola institucionalidad y que, como bien tú dices, finalmente termina criminalizando a priori todo proceso y buscando solamente las evidencias culpatorias y no aquellas que terminan generándole responsabilidades delictuales. Quisiéramos preguntarle nuevamente a Martín para que nos cuente un poco más en profundidad cómo fue el proceso, qué ocurrió con el caso Huracán. Primero, ¿por qué fueron detenidos en su primera instancia, Martín? Un segundo. ¿Estás con silencio? Ahí sí, Martín. Sí. Bueno, en un principio a mí se me quitan el teléfono. En la detención lo primero que me hacen el carabinero es quitarme el teléfono. Y posteriormente en ese teléfono supuestamente estaban todos los mensajes y las comunicaciones que se habían con diferentes personas, diferentes peñas, sobre todo de la zona de Ercilla. Bueno, de ahí pasa el tema de que no me leen los derechos en primer lugar. Me toman alrededor de 6, 7 carabineros y me suena el furgón y hace cuenta me tiraron nomás. Pero en ningún momento supe por qué estaba siendo detenido en ese momento yo. Jamás, ¿No lo hasta supiste? que
no lo supe en ese momento porque no me dijeron que tenía orden, me dijeron que tenía orden de detención, pero nada más que eso, me tiraban para adentro. Y posteriormente, cuando estábamos en los calabozos, me informan de la gravedad de la detención. Y en ese ¿Cuántos, momento es cuando disculpa, me Martín, empieza a preocupar. cuántos comuneros fueron detenidos junto contigo en ese momento? 8 comuneros detenidos. ¿Y todos en el mismo momento o fueron con detenciones en distintos lugares? Fueron detenciones simultáneas, pero en distintos lugares. Ya, programadas en distintos lugares. Correcto. Perfecto. Fueron Y cuando distintas partes las detenciones que hubieron ese día. ya estaba organizada finalmente esa detención masiva. Y cuando llegan a Calabozo, ¿qué ocurre ahí? En una instancia yo estoy solo en un calabozo. Me piden hacer firmar unas cosas, la cual yo me niego rotundamente, le digo que no voy a firmar porque no me habían leído los derechos y tampoco no tenía un representante, un abogado en ese momento. A los minutos me parece que llega uno de los Peña de Ercilla, entre ellos también llega el Peña Fidel, pero había una pared que lo dividía. Yo escuchaba voces nomás, el que reconocía al Peña Fidel. Pero más allá no, la incertidumbre de uno seguía, no sabíamos por qué estábamos detenidos, qué es lo que iba a venir. Posteriormente al lado me parece que había llegado uno de los hermanos Huenchuyán y el Peña Héctor Yaitul, parece que. Pero todo, nadie sabía nada, pues, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que iba a suceder. Y en un momento ya cuando entra el abogado lo dicen todo, que en mi teléfono habían encontrado ciertas cantidades de WhatsApp que me involucraban a hechos atentados terroristas en diferentes puntos. Y eso corresponde finalmente a lo que es este programa Antorcha que genera el informático Smith, ¿no? Correcto, Sobre esa correcto, información. sobre esa información. Y en ese entonces a mí, bueno, la formalización que me hacen por 2 delitos, se cuenta. Uno que era asociación ilícita y el otro incendio terrorista. Por esos 2 delitos fui formalizado. ¿A qué se le llama asociación ilícita, Martín? La verdad es que me imagino que ellos le pueden llamar cuando uno tiene contacto con diferentes personas. Yo en ese momento a los Peña y Huenchuyán no lo ubicaba, solamente lo ubicaba así por redes sociales. Que esa era la metodología que tenía de verlo, de otra forma no lo veía yo. ¿Tú tenías contacto con él entonces, pero jamás presencial? Yo No, solamente lo veía y lo ubicaba en las redes sociales, y de repente los foros que daba el Peñi, era esa era la forma en que lo conocía yo. o No sea, lo tú conocía jamás en tuviste persona. contacto, o sea, jamás tuviste contacto con él, en definitiva. Solo Eh, de un reconocimiento por las cosas que él había estado desarrollando, más allá de aquello, no Correcto. había mayor No comunicación, había digamos. mayor contacto, ni siquiera con los Peñi y Huenchuyán, nada. Solamente era por las diferentes redes sociales que de repente salen con los foros, Claro. o cuando los Peña eran detenidos, pero esa era de esa forma lo conocía yo, no tenía mayor contacto. Resulta incomprensible la detención de esa manera. ¿Cuánto tiempo tuviste en detención digamos, en el calabozo y luego fuiste formalizado? ¿Cómo ocurrió el proceso? A mí me detienen alrededor de las 2 de la tarde, en cercanía de la cárcel de Temuco. Los trasladan hasta la 8ª comisaría y ahí esperamos hasta el otro día. Para el otro día pasamos alrededor de las 9 de la mañana a formalización. Y bueno, posteriormente quedamos en prisión preventiva todos. Yo en conjunto con otro Peñi somos trasladados hasta la cárcel de Valdivia, la cárcel de alta seguridad.
En total, nosotros estuvimos 4 días en Valdivia y 24 días acá en la cárcel de Temuco. 28 días en total estuvimos privados de libertad. 28 días. Y posterior Correcto. a eso, Bueno, llegó la apelación que presentaron los abogados y logramos salir en libertad. y esa libertad era reconociendo que ustedes no habían tenido acto criminal o era digamos, ¿cómo se dice? No se Prisión con arresto logró, domiciliario. no quedamos en libertad absoluta, sin ninguna medida cautelar. Porque Bien. no lograron comprobar ni uno de los delitos y bueno, que el programa Antorcha nunca funcionó en realidad. Fue una falsedad grande solamente para perjudicar a los diferentes zonas, ¿no? ¿Y qué ocurrió con aquellos responsables de aquel acto? El general del Bueno, ejército, quienes estuvieron involucrados, el mismo magistrado que posterior allá a la toma de evidencia, aprueba estas evidencias mismas, con el mismo caso del informático Smith. ¿Qué sucedió con aquello después de todo esto? en estos momentos el único que están en prisión preventiva es el informático. Y los demás, bueno, tanto como los carabineros, los que fueron partícipes de la detención y los que formularon el tema, están todos libres. Pues, decir, a lo mejor están presos, pero están presos en su casa. Es por eso que le decía que anteriormente que las leyes que hoy en día están intentando de normalizar o formalizar solamente inculpan más a los mapuches, ¿no? A Sí, los pues diferentes efectivamente. territorios, a los diferentes... Sí, y ustedes ven que esta situación se puede repetir en el futuro. ¿Qué percepción tienen con De hecho, yo creo que el Estado siempre va a buscar la misma circunstancia de inculpar injustamente a comuneros. De hecho, en estos minutos, de todos los peñas que están presos, no hay ni una prueba contundente para que estén detenidos, para que estén privados de libertad. Solamente parte de una decisión política que dice que es un peligro para la sociedad y por lo tanto tiene que estar preso. Favoreciendo netamente a los empresarios, a los gremios de camioneros, a los dueños del país en este caso. Sí, sí, efectivamente. Es compleja la situación. Bueno, aparecieron en su momento en algunos canales la búsqueda de un poco validar este programa Antorcha que había desarrollado el informático Smith. Y en esos mismos reportajes se menciona que él continuamente fue parte de los procesos investigativos, que su aplicación fue utilizada en más de una oportunidad. Emblemático el caso Huracán, porque finalmente se investigó la procedencia, la irregularidad que se presentó en todo el proceso. Pero ¿qué ocurre con aquellos que siguen detenidos, Martín? Que en definitiva no se conoce cómo se obtuvieron esas evidencias, probablemente con el mismo programa. ¿Qué validez tiene todo aquel proceso si en definitiva ya queda totalmente zanjado que fue una alteración de evidencia y por ende una invalidación total sobre el procedimiento y sobre la institucionalidad en el cómo transcurren los procesos de la institucionalidad? ¿Qué Bueno, de percepción hecho, tiene? el tema de la operación Huracán fue un hecho que fue una falsedad absoluta, como dije anteriormente, pero a pesar de eso, los movimientos dentro de las comunidades, dentro del territorio, es digna, pues, va a continuar y va a continuar siempre, aunque lo sigan incriminando, aunque lo sigan encarcelando, el deber que tiene como mapuche, el deber que tenemos como mapuche, sobre todo los más jóvenes, es defendernos, defenderse como dé lugar y estamos claros si es que en algún momento nos llega la represión o el encarcelamiento o peor aún la muerte, se asume nomás. De hecho,
yo creo que no hay ni un Peñi que hoy en día esté encarcelado vaya a decir que tenga pena o se sienta mal. No creo que haya un Peñi que diga eso. Estamos, de Mm. hecho, se asume todo lo que venga con la frente en alto, ¿no? No se hace víctima de las cosas porque sabemos que el defender lo que es nuestro, hoy en día no se está peleando por una cosa ajena, sino que se está peleando por lo que dejaron nuestros abuelos. La mayoría de las tierras, la mayoría de los fondos que hoy en día están en recuperación fueron netamente de nosotros y eso se está hoy en día recuperando y eso no es un pecado. Acá se reconoce una usurpación por parte del Estado de los territorios mapuche. Esa es la lucha que tienen ustedes, del Estado y de los Correcto. grandes empresariados en este proceso de colonización. Y esa es la búsqueda que ustedes con esmero y por años han ejercido esta lucha para que el Estado les reivindique sus derechos hacia estas tierras que no solamente son tierras históricas, sino que además son ancestrales. Eh, Ese es el tema principal que tenemos hoy día como mapuche. Estimado Beni, para ir finalizando, queremos hacerle una pregunta a ustedes dos. Y esto con miras hacia una nueva institucionalidad democrática que respete y garantice los derechos humanos consagrados en los pactos y convenios suscritos y ratificados por el Estado de Chile. Según la percepción que tienes tú, Martín, dentro de la lucha del pueblo mapuche, y Matías, dentro de tu expertise profesional, ¿es una decisión antidemocrática la modificación de la ley de inteligencia del Estado? ¿Ustedes lo ven así? Martín, ¿es una decisión Eh, en realidad, si es que llegara a favorecer en algún momento al pueblo mapuche, no, pero difícil que se llegue a ese punto. Las leyes solamente van a favorecer a los empresariados en este caso. ¿Y de qué manera crees tú que pudiese favorecer esta modernización hacia la lucha del pueblo mapuche? Que reconozcan que está el convenio 169 primero, que no solamente sea ya una ley, pero que se reconozca que existe una ley que favorece netamente a los pueblos originarios. Y de hecho, los peñas que se encontraban y que aún se encuentran en huelga de hambre apelan al convenio 169, cosa que no quieren valorizar el Estado chileno. El diálogo ni la voluntad política del Estado chileno para ponerse a estudiar netamente lo que es el convenio 169 no tiene la facultad política. No existe en ese entonces. Bueno, efectivamente, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional de Trabajadores en Ginebra, el 27 de junio de 1989. Y acá en Chile fue ratificado por nuestro país en septiembre del año 2008. Y desde ahí que se encuentra Correcto. en vigencia, 2008 en adelante, y que desde esa fecha en adelante no ha sido validado en los términos procesales, digamos, en lo que respecta a la institucionalidad del Estado, en todo aquello que tenga relación con las demandas del pueblo mapuche. En ningún ámbito se ha respetado ese convenio. Y eso es lo más preocupante, porque sabiendo que es un artículo, es una ley que está a nivel nacional, se puede decir, Sí. en Chile es la única parte donde no se está respetando. De hecho, no he escuchado en ninguna otra parte donde tengan a un machi preso, que se inculpe injustamente, que no haya un debido proceso. Y eso es preocupante. O sea, ¿qué más esperamos nosotros del parte del Estado chileno más adelante? Y para las futuras generaciones que vienen. ¿Tú pudieras comentar,
a grandes rasgos, obviamente, ¿qué es lo que, o qué puntos son aquellos que incorpora el convenio 169? ¿Tienes claridad sobre esa normativa en específico, así en su totalidad, digamos? Porque claramente vemos vulneraciones en los lugares de trabajo, vemos vulneraciones no sé, en las tierras, en el mismo proceso, procesos judiciales que vemos hoy en día. ¿Conoces en detalle cuál es el alcance que tiene el convenio 169, sobre qué temáticas? En respecto específicamente los artículos 8, 9 y 10, que se están validando los comuneros que están en huelga hoy en día de hambre, dice claramente que primero tienen que ser tratados como indígenas, tienen que ser tratados como mapuche, y más aún si son autoridades tradicionales. Ese es uno de los puntos. Y bueno, intentar o tratar de llevar un juicio plenamente y con plena comodidad. En lo que respecta del artículo 8, 9 y 10, pues, si es que no me equivoco, sí, 8, 9 y 10. Sí, sí, efectivamente. Pues claramente el convenio 169 lo que busca es superar las prácticas discriminatorias. Ese es digamos, es el espíritu del convenio 169. Prácticas discriminatorias que se generan a los pueblos originarios, las primeras naciones, llamémosle como algunos ocupan ese término, para hacer posible que participen en la adopción de toma de decisiones que afectan a su vida de forma directa, a su cultura. Y que dentro de todos los principios fundamentales, dentro del Estado deben de ser primeramente consultados con participación, participación que sea vinculante. No solamente levantar una encuesta que simplemente demuestre cuál es la percepción que tiene la comunidad, sino que esta sea involucrante dentro de los procesos de la toma de decisiones políticas. Matías, sobre la misma consulta, entendiendo todo este proceso que llevamos hoy en día de esta modernización de la ANI y del sistema de inteligencia de Estado en específico, ¿es una decisión antidemocrática la modificación de esta ley de inteligencia de Estado? Disculpa, ¿estás con el...? Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. Claro, yo creo que este proyecto de ley y la suma urgencia que le pone el gobierno, que actualmente está con suma urgencia, o sea, tiene prioridad para discutirse en la Cámara de Diputados, tienen que entenderse en el contexto en el que nos encontramos. O sea, hubo un estallido social a fines del año pasado, ¿cierto? La revuelta de octubre. Ese estallido generó por así decirlo, una crisis institucional que de alguna manera se intenta resolver con esta nueva constitución, ¿cierto? Con el plebiscito que viene ahora en octubre. Y creo que ambas cosas no pueden entenderse por separado. O sea, yo leo que el mensaje es, efectivamente hubo un estallido, y ese estallido provocó un cambio o motivó la discusión sobre un cambio institucional importante, pero al mismo tiempo estamos fortaleciendo el sistema de inteligencia, cosa que o sea, a mí me parece que la intención es que este estallido no vuelva a ocurrir, digamos. O sea, tratamos de modificar las instituciones, pero al mismo tiempo nos preocupamos de fortalecer los organismos represivos del Estado para evitar que esto vuelva a surgir como surgió en octubre. Entonces, en ese sentido, creo que en algún punto, sobre todo entendiendo la orientación que tiene, porque en ningún punto aquí se fortalece la persecución del narcotráfico, del crimen organizado, del terrorismo, sino que más bien lo que pareciera querer lograr el proyecto de ley es precisamente producir inteligencia respecto de organizaciones sociales, políticas, internas que podrían, ¿cierto?, generar una efervescencia social, efervescencia por demanda democrática, por demanda en el sur de autonomía, de autodeterminación de los Peñas y Gualmapu. Y creo que en ese sentido sí puede entenderse como antidemocrático. O sea, yo esperaría, actuando de buena fe, esperaría este cambio democrático institucional importante que pudiera ocurrir,
Y luego me pondría, porque seguramente se van a plantear el próximo año discusiones como si vamos a tener un Congreso bicameral o no, si vamos a tener un gobierno de corte presidencialista o no, cuáles van a ser las funciones del Tribunal Constitucional, etcétera. O sea, el discutir una nueva constitución abre esas posibilidades, ¿ya? Pero al mismo tiempo que se esté pensando en fortalecer la represión de los movimientos sociales, a mí me parece que da cuenta un poco del temor que hay en el gobierno, en que esto se vuelva a repetir y da un poco luces de qué es lo que debiese ocurrir para mantener este proceso de democratización. Yo creo que si bien el proceso de la nueva constitución o de la asamblea constituyente es un avance, creo que los Peñis en Wallmapu nos dan un ejemplo de que lo fundamental es más bien es mantener la vinculación de las personas con su realidad. O sea, la democracia no es algo que se pueda ejercer cada elección o cada 2 años, perdón, cada 2 plebiscitos por siglo, que es lo que ha ocurrido, o cada 2 constituciones por siglo, digamos. O sea, evidentemente la elección de esta coyuntura es que para democratizar el país, más bien es necesario fortalecer las organizaciones sociales y involucrarse activamente en lo que ocurre en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestros espacios de trabajo, en el país en general. Yo creo que un poco por ahí va, y creo que por ahí va un poco la intención de esta reforma, un poco a coartar o a limitar o a tener muy controlada la actividad política de la ciudadanía, de la gente de base, digamos. Totalmente de acuerdo con tus percepciones y con las del Peña y Martín. Nosotros, desde nuestro espacio telar, creemos fielmente y estamos convencidos de que este proceso debe desarrollarse con la participación de todas y todos, tanto como persona natural, pero especialmente dentro de las organizaciones sociales y territoriales, puesto que desde ahí se pueden emanar convergencias, se pueden desarrollar consensos en donde todos finalmente puedan construir hacia un mejor futuro, hacia un mejor país, hacia un mejor Chile que finalmente termine reconociendo y valorando a nuestros pueblos originarios, especialmente al pueblo mapuche que tan criminalizado y de forma represiva han tratado de oponerse a sus legítimas demandas, eh, que, que claramente es una deuda que el Estado tiene con el pueblo mapuche. No solamente de este gobierno, sino que de todos los gobiernos que han sucedido desde la dictadura en adelante se ha visto esta gran coyuntura que finalmente termina siendo un principio de contradicción entre lo que se propone un Estado que busca un desarrollo con mejores calidades de vida, pero que finalmente termina criminalizando a las organizaciones sociales. Equiparar el narcotráfico y las organizaciones criminales con los movimientos sociales es un error político gravísimo. Y bueno, nosotros vemos que dentro de este gobierno el temor es que se cambie el modelo socioeconómico y medioambiental que rige hoy en día Chile y que en definitiva nos tiene hoy en día sobreendeudados con niveles de pobreza que se invisibilizan en la televisión, digamos, en la prensa. La gente asume de que estamos todos muy bien, pero en realidad es porque cada cual está viviendo en una burbuja, en un modelo que busca la individualización por sobre el bien común, y eso es lo que debemos de cambiar, construir dentro de este proceso constituyente. Los pueblos originarios, las organizaciones sociales están buscando tengan espacio con escaños reservados. Ya ellos decidirán con su legítima autonomía si son parte del proceso constituyente o no. Es una decisión que, así como hemos mencionado, debe ser consultada dentro de los pueblos originarios para empezar ya a hacer activación de lo que es el tratado firmado en el convenio 169.
Estimados, muchas gracias. Queremos igual desde este espacio volver a despedirnos y saludar a Manuela por su intervención y bueno, agradecerle a ustedes de forma presencial que hayan estado con nosotros compartiendo en este conversatorio. Hace un tiempo atrás llevamos generando estas conversaciones y que les invitamos a que sigan con nosotros. La próxima semana hablaremos sobre temas medioambientales, sobre proyectos que se están llevando dentro de nuestra zona, en la región de la Araucanía, que afectan directamente a las comunidades, no tan solo a mapuches, sino que a la comunidad en su colectivo, también a los chilenos, y que han llevado procesos irregulares dentro de toda esta necesidad o querer instalar megaproyectos que claramente van a afectar el buen vivir de todos nosotros. Tenemos muchos comentarios desde quienes nos han estado viendo. Agradecemos su participación. Y bueno, nos estaremos viendo más adelante en otros conversatorios. Palabra de despedida, Peña y Martín, para con la gente. Agradecido de la instancia de esta invitación, nomás, pues igual ratificar que continúan peñas detenidos injustamente, hay peñas que están en huelga de hambre aún, a no olvidar eso, y tampoco no olvidar a volver a salir a las calles, volver a salir a manifestarse, que es un derecho, y está establecido directamente en la Constitución política, cosa que el Estado no quiere reconocer nunca. Y un saludo a los territorios que han estado históricamente en lucha. Un saludo paterno a todos ellos. Peñi, una consulta, ¿usted se encuentra en Concepción, me parece, no? No, en este momento me encuentro en el Leu. ¿En Leu? Sí, en la cárcel, directamente en la cárcel de Leu. ¿Y qué está haciendo allá? Bueno, vine prácticamente a apoyar un poco la situación de los peñis que están acá, ver el estado en que se encuentra y a prestar cualquier cosa que se pueda hacer más adelante. Apoyo tanto a los familiares o directamente a los presos en este sentido. Solidarizando con quienes siguen en huelga de hambre, entonces. Correcto. Hay alrededor de 12 peñas que están en huelga de hambre acá y bueno, el Estado siempre no ha querido darle más enfoque a esto. Solamente cuando sucedió el tema de los camioneros era todos los días. Y aquí ya llevan peñas que llevan alrededor de 60 días en huelga de hambre y no hay ni un canal ni un medio que cubra este tema. Los comuneros mapuches en las cárceles siguen estando en huelga de hambre. Se ha dado un realce mayor a lo que ocurrió con la huelga de hambre de el Machi, Córdoba, y han dejado ajeno a los otros comuneros que se encuentran en huelga de hambre. A los demás comuneros, sí. Esto todavía no acaba, así que, bueno, desearle el mayor de los éxitos a ustedes en su visita solidaria. Y bueno, estamos a disposición en lo que podamos colaborar desde este humilde espacio que es Estelar. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros. Matías. Agradecido, bro. Sí, bueno, también reiterar las gracias por la invitación y hacer eco del llamado del Peñi Martín aquí de seguir prestando apoyo a los presos políticos que están en huelga de hambre y también a las comunidades en resistencia que se han visto afectadas también por esta militarización del propósito del estado de emergencia que se ha decretado. Entonces, un saludo para allá y también saludar aquí bueno, yo participo también en un equipo jurídico de las asambleas territoriales que se organizan cercano a la Plaza Dignidad, Plaza Italia, así que un saludo al equipo, y también a la Escuela Sindical Juan Pablo Jiménez, que también es un espacio de formación de trabajadores y trabajadoras, en general a las personas que tienen
la dedicación, el tiempo, el atrevimiento de organizarse y de democratizar y de levantar demandas que nos terminan beneficiando a todos como pueblo. Así que muchas gracias por la invitación, ojalá que se puedan seguir reiterando, y de mi parte toda la disponibilidad a venir a conversar, a discutir sobre temas que se desconocen, como es la inteligencia, y los temas que usted, o sea, me parece que es un espacio súper enriquecedor para conocer varios puntos de vista. Así que muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por ser parte de este conversatorio. Nosotros lo hacemos con mucho cariño, con harto esfuerzo. Somos un grupo pequeño, pero con ganas de querer aportar a construir un mejor país. Muchas gracias a todos aquellos que nos han estado viendo y a aquellos que más adelante reproducirán nuestro conversatorio. Un saludo a todos. Recordarles, la próxima semana estaremos con otro conversatorio relacionado a temas medioambientales. Un saludo fraterno, que estén muy bien.